días, amados hermanos. Qué alegría que podamos estar una vez más juntos en este nuevo día que Dios nos regala para seguir abriendo la palabra de Dios y crecer en esta maravillosa comunión que podemos disfrutar los hijos de Dios con nuestro amantísimo Padre Celestial. Hoy estamos en la primera epístola del apóstol Juan. Ya estamos en el capítulo 4. Hoy vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y en esta porción el apóstol Juan nos exhorta, nos desafía, nos anima a hacer un ejercicio espiritual, un ejercicio que tenemos que hacerlo diariamente. Todos los hijos de Dios. Este es un ejercicio importante, vital, clave, sobre todo en estos tiempos en los que muchos falsos maestros se han levantado y andan por el mundo engañando a muchos. ¿De qué se trata este ejercicio espiritual? Vamos a la lectura, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice de la siguiente manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Ok? ¿Qué ejercicio es el que tenemos que hacer? Dice acá el apóstol Juan. Probar los espíritus si son de Dios. Es necesario que usted, mi amado hermano, y yo, cada vez que alguien abre la palabra de Dios, que alguien abre la Biblia, podamos probar los espíritus. El pasaje, el capítulo 3, que es el pasaje que habíamos leído ayer, el apóstol Juan había terminado mencionando al Espíritu Santo. Pero hoy nos advierte de que hay muchos espíritus, pero espíritus de error, espíritus del anticristo, que ya ellos estaban advertidos, al igual que nosotros estamos advertidos por la palabra de Dios, que este espíritu del anticristo iba a manifestarse, y ya en esa época lo estaba haciendo, se estaba manifestando, y hoy en día mucho más, muchos falsos maestros. Entonces somos exhortados a probar los espíritus. ¿Y cómo probamos los espíritus? Bueno, hay varias maneras de probar los espíritus. Por eso aquí el apóstol Juan nos está diciendo cómo hacerlo. En primer lugar, una manera de probar los falsos maestros es comparando lo que enseñan ellos a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que hacían, por ejemplo, los hermanos en Berea. ¿Se acuerda? Allí en Hechos capítulo 17, cuando Pablo pasa de Tesalónica hacia Berea. Y en Berea se encuentra con que allí habían personas que tenían un espíritu más noble, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí alerta a lo que Pablo les enseñaba, a lo que Pablo les comunicaba, y entonces luego iban y verificaban en la Escritura a ver si estas cosas que Pablo estaba enseñando realmente eran compatibles, estaban realmente basadas en la palabra de Dios. Y entonces allí recién ellos iban a aceptar. Entonces, una manera de aprobar, de probar los espíritus es esto, lo que ellos enseñan a la luz de la palabra de Dios. No creer porque sí, por más que digan que es una palabra inspirada, por más que digan que es un mensaje de Dios, tenemos que probar los espíritus a la luz de la palabra de Dios, sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo más podemos probar los espíritus? Bueno, nosotros habíamos visto justamente allí en el capítulo 2, versículo 19, ¿se acuerda usted que allí el apóstol Juan va diciendo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido. Entonces, ¿cómo podemos probar los espíritus? Es viendo cómo es su relación o su entrega al cuerpo de Cristo. ¿Permanecen con nosotros? ¿Tienen cuidado de guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz? ¿O
van por allí teniendo una relación donde van metiendo discordia, donde van metiendo cizaña, donde van murmurando. ¿Cómo es su relación en el cuerpo de Cristo? Tenemos que tener cuidado porque el espíritu del anticristo puede estar allí obrando en medio del cuerpo de Cristo con algunos que parecen, pero no son. Entonces, primero lo podemos probar comparando sus enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Pero otra manera de probarlos es mirando cómo es su entrega, su relacionamiento en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo más podemos probarlos? Bueno, también habíamos leído allí en el capítulo 3, versos 23 y 24, el día de ayer, ¿se acuerda? Allí vimos que la Escritura dice, en el versículo 23, que los que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, y los que aman como Dios nos ha amado, y los que guardan, decía el versículo 24, sus mandamientos, estos son de Dios. Entonces, acá también podemos ver si es que estas personas están obrando con el espíritu del anticristo, si es que ellos no están reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, o si es que ellos no están amando con ese amor verdadero, con ese amor sacrificial, con ese amor divino, y si es que ellos están guardando o no guardando la palabra de Dios. Porque una cosa es que ellos hablen la palabra de Dios y otra cosa es que vivan de acuerdo a la palabra de Dios. De hecho, otra forma de probar si una persona está actuando con el espíritu del anticristo, ¿no? Es justamente si reconoce que Jesucristo, ojo, reconoce que Jesucristo es completamente divino y completamente humano. Porque claro, en esta época que el apóstol Juan está escribiendo, los gnósticos que decían tener un conocimiento mayor acerca de Dios, ellos negaban que Jesucristo, el Cristo de Dios, haya venido en carne y hueso, en carne y sangre. Ellos decían que no, que lo divino no puede tener participación en lo humano. Entonces ellos decían que el Cristo divino solamente vino y poseyó a Jesús y después se fue. Entonces ellos decían que que Jesús, el que nació en Belén y que murió en aquella cruz, no era Dios, era un ser humano común y corriente. Pero acá lo leímos, ¿no? Dice el apóstol Juan, si la persona no reconoce que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, entonces no es de Dios, no es de Dios. Ahora, nosotros hoy podemos escuchar a muchas personas, y que por ahí son falsos maestros, decir, Jesucristo sí es Dios. Pero la clave está en reconocer. ¿En qué se reconoce? Bueno, en su estilo de vida. Si la persona realmente reconoce que Jesús es Dios, entonces debe someterse a su señorío. Entonces debe vivir una vida rendida y entregada a Jesús, si realmente reconoce que Jesucristo es Dios. Porque una cosa es saber de Dios, tener información de Dios, que Jesucristo es Dios. Pero otra cosa es reconocer en el corazón, reconocer en mi interior, en mi ser interior, que Jesucristo realmente es Dios. Y si Jesucristo es Dios, entonces yo tengo que vivir una vida rendida a Él, entregada a Él. De eso se trata. ¿Ok? Entonces, acá el versículo 6 termina diciendo que los que son de Dios nos escuchan a nosotros, pero los que son del mundo escuchan a los que son del mundo. Porque esta es otra forma de reconocer si estas personas andan con el espíritu del anticristo o no. Porque ellos buscan popularidad, buscan que los reconozcan, buscan que los sigan, buscan fama, buscan aclamación, buscan tener lugares llenos de gente. Y entonces ellos quieren solamente hablar para agradar a sus oídos. Y no están hablando allí al pecado, no están confrontando al pecado, sino que hablan en términos de este mundo. Y por eso el mundo los reconoce como que son de ellos y entonces se vuelven populares. Pero el Hijo de Dios no busca popularidad. El Hijo de Dios va a usar la palabra de Dios y con amor va a confrontar el pecado, va a marcar el pecado. Y claro, esto no es popular para la gente del mundo. Pero acá tenemos, mi amado hermano, a la luz de la palabra, cómo reconocer a los que operan con el espíritu del anticristo. ¿Ok? Entonces ya tiene usted allí las pautas para que no se deje engañar. ¿Sí, mi amado hermano? Le envío un fuerte abrazo. Dios me lo bendiga. El desafío de hoy es,
Muchos creyentes anhelan credibilidad intelectual a los ojos del mundo. Aunque esto es posible cuando se trata de ciertas disciplinas, tal credibilidad es dudosa cuando se relaciona con la comunicación de la palabra de Dios. El mundo nunca aplaudirá la proclamación del Evangelio y la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Jesús dijo que debíamos cuidarnos cuando los hombres hablaran bien de nosotros. Lucas 6:26. Aunque nuestra actitud debe ser inofensiva, nuestro mensaje inevitablemente ofenderá a muchos. Recuerda aplicar el devocional de hoy en tu vida.